Bueno, las glándulas suprarrenales son dos pequeñas glándulas que están ubicadas encima de los riñones y pesan más o menos aproximadamente 4 gramos, son pequeñitas. Bueno, si bien son pequeñas, estas glándulas son diferentes, o sea, la glándula suprarrenal que está sobre el riñón derecho es triangular, en cambio la que está sobre el riñón izquierdo tiene forma de semiluna, la mitad de una luna. Bueno, las glándulas suprarrenales, al igual que los riñones, recuerda que las glándulas suprarrenales se asientan sobre los riñones, y al igual que los riñones, las glándulas suprarrenales son órganos retroperitoneales, que al igual que los riñones, su medio de fijación es la fascia renal. La hoja anterior de la fascia renal pasa por delante de las glándulas suprarrenales y del riñón y se conoce como fascia prerrenal, y después tenemos la hoja posterior de la fascia renal que se conoce como fascia retrorrenal. Bueno, las glándulas suprarrenales en el niño, en el recién nacido, pesan entre 8 a 10 gramos, pero después sufre una involución, principalmente en la parte externa, y a partir de los 2 años pesa aproximadamente entre 4 a 5 gramos. Tiene en sentido vertical, mide aproximadamente 5 centímetros, de ancho aproximadamente 3 centímetros, y en sentido antero-posterior 1 centímetro. Recuerda entonces que en un adulto pesa aproximadamente 4 a 5 gramos. Tienen forma diferente, la que está ubicada sobre, o sea, tienen una superficie cóncava acá en la base que se apoya sobre la extremidad de la parte superior del riñón, y son distintas la que se ubica sobre el riñón derecho y la que se ubica sobre el riñón izquierdo. La que se ubica sobre el riñón derecho es triangular y es un poco aplanada de adelante hacia atrás, y la que se ubica sobre el riñón izquierdo tiene forma de casquete semilunar. Bueno, las glándulas suprarrenales son dos glándulas que tienen orígenes embriológicos diferentes. Entre el 10 al 20% de las glándulas suprarrenales corresponde a la médula suprarrenal, y la corteza suprarrenal, que corresponde al 80 o 90% de la glándula, y todo está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo. Hay una diferencia en la coloración entre la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal. La médula suprarrenal es de color grisáceo a rojo oscuro debido a la abundante irrigación sanguínea, y la corteza suprarrenal tiene un color amarillento debido a la gran cantidad de lípidos que almacena. Bueno, las glándulas suprarrenales tienen un origen dual. La médula suprarrenal se origina a partir de las células de la cresta neural, o sea, del ectodermo, células de la cresta neural, que son las células conocidas como cromafines, que migran y van a dar lugar a la médula. Por otro lado, la corteza se origina a partir de el mesodermo de las crestas urogenitales, al igual que los riñones y las gónadas. Bueno, vamos a ver ahora la irrigación de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales reciben sangre arterial de las arterias adrenales superiores, de la arteria adrenal superior, que es una rama de la arteria frénica, que es la que lleva la sangre al diafragma. Tenemos la arteria adrenal media, que es la que se origina directamente de la arteria aorta, y la adrenal inferior, que es la que se origina a partir de la arteria renal, es una rama de la arteria renal. Bueno, y la sangre pasa por capilaridad de la corteza a la médula, y de ahí retorna por la vena adrenal, que vierte su sangre a la vena cava inferior.
Bueno, como ya le dije anteriormente, las glándulas suprarrenales tienen dos zonas bien diferenciadas con el origen embriológico diferente. La médula suprarrenal, que equivale al 20% de la glándula y que responde, o sea, produce hormonas de naturaleza, o sea, derivados del aminoácido tirosina, responden a la estimulación del sistema nervioso simpático y produce dos hormonas que la secreta cuando recibe la estimulación simpática, que son la adrenalina, o también conocida como epinefrina, y la noradrenalina, o también conocida como norepinefrina. Estas dos hormonas preparan al individuo para la lucha y huida. Lo que hacen estas dos hormonas es dilatar las pupilas, aumentar la irrigación sanguínea a nivel del sistema nervioso, aumentar la irrigación sanguínea, o sea que llegue más oxígeno a los huesos, a los músculos, aumenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Entonces prepara al individuo para huir. En cambio, la corteza suprarrenal, sus hormonas, o sea, hay tres zonas bien diferenciadas en la corteza suprarrenal que después ya vamos a verlas, pero estas hormonas son de naturaleza esteroide, o sea, se utiliza el colesterol para producirlas. En realidad, cada una de estas tres zonas producen diferentes hormonas. Hay una zona que produce, que es la zona glomerular, que produce aldosterona, o sea, que produce un conjunto de hormonas que se conocen como mineralocorticoides, pero la más importante es la aldosterona. Después la zona fascicular, que produce el cortisol, o sea, en realidad produce un conjunto de hormonas que se conocen como glucocorticoides, pero el más importante es el cortisol o cortisona. Y por último, la zona reticular es la que produce los andrógenos, hormonas masculinizantes. Bueno, acá podemos ver las tres regiones que presenta la corteza suprarrenal. Esta es la zona glomerular, que corresponde al 15% de la glándula de la corteza suprarrenal produce un conjunto de hormonas conocidas como mineralocorticoides. Dentro de los mineralocorticoides, la más importante es la aldosterona. Acá tenemos la zona fascicular, que corresponde al 75% de la corteza suprarrenal. Produce un conjunto de hormonas conocidas como glucocorticoides, donde la más importante es el cortisol o cortisona, y también acuérdense que produce pequeñas cantidades de andrógeno. Y por último tenemos esta zona que se conoce como zona reticular, que corresponde al 10% de la corteza suprarrenal y que produce principalmente andrógenos. Bueno, y acá tenemos la médula suprarrenal, que produce cotecolaminas. Bueno, la producción de las hormonas por parte de la corteza suprarrenal tiene diferentes mecanismos de control. Por ejemplo, la zona glomerular, que produce los mineralocorticoides, es controlada por el sistema renina-angiotensina y también por los niveles de potasio en sangre. En cambio, la zona fascicular y la zona reticular, la secreción está regulada por el eje hipotálamo hipoficiario a través de la hormona adenocorticotrofina. Bueno, las hormonas córtico-suprarrenales se sintetizan a partir del colesterol transportado por las lipoproteínas de baja densidad, o sea, el LDL. Entonces, cuanto mayor, o sea, el estímulo más potente para que estas células aumenten los receptores para el LDL es la adenocorticotrofina. Entonces, la adenocorticotrofina hace que aumenten los receptores para el LDL, y entonces cuando el LDL se une a los receptores, se forma lo que se conoce como fosita recubierta, se forma un endosoma, y a ese endosoma se va a fusionar los lisosomas, que tienen las enzimas que van a separar al colesterol de las lipoproteínas transportadoras.
una vez que es separado el colesterol de las lipoproteínas transportadoras, el colesterol ingresa a las mitocondrias. Bueno, acá en esta imagen podemos ver cómo el colesterol ingresa a las mitocondrias. ¿Por qué en las mitocondrias? Porque las mitocondrias presentan una enzima conocida como desmolasa que fragmenta el colesterol en pregnenolona. A partir de la pregnenolona se va a producir tanto los mineralocorticoides, los glucocorticoides como los andrógenos. Bueno, acá en esta imagen podemos observar cómo cada zona tiene las enzimas necesarias como para transformar la pregnenolona en mineralocorticoides o glucocorticoides o andrógenos. Fíjense acá tenemos todo el complejo enzimático en la zona glomerular como para transformar la pregnenolona en aldosterona y los otros mineralocorticoides, pero recuerden que la aldosterona es el mineralocorticoide más potente, el 90% de la actividad depende de la aldosterona. Por otro lado, en la zona fascicular se encuentran las enzimas necesarias como para transformar la pregnenolona en glucocorticoides y el 95% de la actividad de los glucocorticoides se debe al cortisol. Y por otro lado, la zona reticular presenta las enzimas como para transformar la pregnenolona en los andrógenos. Bueno, las hormonas córtico-suprarrenales, la mayoría viajan en sangre combinado con proteínas plasmáticas. Bueno, una vez que cumplen con su función, tienen que ser eliminadas. ¿Cómo son eliminadas? La mayor parte se conjuga en el hígado con el ácido glucurónico, pero una pequeña fracción forma sulfatos. El 20% forma parte del jugo biliar y es eliminado con las heces. Y el 80% pasa a la sangre y en los riñones es eliminado junto con la orina. Bueno, la zona glomerular produce estos 6 mineralocorticoides, pero recuerden que el efecto más potente lo ejerce la aldosterona. Y la aldosterona está relacionada con la reabsorción de sodio a nivel de las nefronas y también está relacionado con la presión arterial. La aldosterona actúa a nivel de la nefrona, a nivel del tubo contorneado distal y los tubos colectores, estimulando la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Como se absorbe más sodio, también se absorbe mayor cantidad de agua y por lo tanto aumenta el volumen sanguíneo y por lo tanto la presión arterial. Bueno, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la presión arterial sube por encima de los valores normales? Entonces eso afecta al corazón porque al corazón le cuesta bombear más la sangre. Entonces, lo que hace el corazón, la aurícula derecha, libera una hormona que se conoce como péptido natriurético auricular. Ese péptido lo que hace es inhibir, o sea, evitar que las glándulas suprarrenales liberen aldosterona. Entonces, se vuelve a excretar sal, o sea, sodio, se excreta agua y se produce diuresis y natriuresis, o sea, se pierde agua y sodio a través de la orina y la presión vuelve a ser normal. Eso se conoce como escape de aldosterona. La aldosterona no solamente ejerce su efecto sobre los tubos contorneados distales y sobre los tubos colectores, estimulando la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio, sino también tienen el mismo efecto sobre las glándulas salivales y sobre las glándulas sudoríparas. Y también actúa sobre el intestino, estimulando la reabsorción de sodio. Bueno, cualquier alteración en la corteza suprarrenal, en la zona glomerular, hace que se altere la producción de aldosterona. Si se produce demasiada cantidad de aldosterona, como la aldosterona hace que se reabsorba sodio y agua y que se elimine potasio, se produce lo que se conoce como hipopotasemia.
La hipopotasemia produce calambre y debilidad muscular, pero también hace que se retenga agua, porque aumentan los niveles de sodio sanguíneo y tisular. Por otro lado, si disminuye la producción de aldosterona, pasa lo contrario, se pierde mucho sodio a través de la orina y por ende también agua. Se produce la deshidratación y como se elevan los niveles de potasio, eso produce una toxicidad cardíaca que puede llevar a la muerte. También se produce la deshidratación, puede ocasionar también diarreas. Este cuadro se resume en los efectos del exceso de aldosterona y el déficit de aldosterona. El exceso de aldosterona hace que se reabsorba más sodio y más agua y se elimine más potasio, por eso produce hipopotasemia. Ese potasio se elimina a través de la orina. Como se elimina mucho potasio y el potasio es importante para la excitabilidad del músculo y del miocito y también de las membranas neuronales, entonces lo que va a provocar es debilidad muscular, pero también produce una alcalosis leve porque se excreta mayor cantidad de iones de hidrógeno. En cambio, cuando se produce un déficit de aldosterona, ocurre lo contrario, se elimina más sodio y más agua, pero se reabsorbe más potasio, por lo tanto se elevan los niveles de potasio en sangre, lo que se conoce como hiperpotasemia. En el caso de que el potasio se eleve por encima del 60%, provoca lo que se conoce como insuficiencia cardíaca. También provoca diarrea, ¿pero por qué? Porque como se elimina sodio y tampoco hay una buena absorción de cloruro, en el intestino se pierde agua y eso provoca diarrea. Bueno, recuerden que la producción de aldosterona en realidad no está controlada por la adenocorticotrofina secretada por la adenohipófisis, sino que está regulada por el aumento de la concentración de iones potasio en el líquido extracelular y en la sangre, y también por el aumento de la angiotensina 2. La zona fascicular y en menor grado la zona reticular. La zona fascicular produce 6 hormonas. Acá están nombradas las 6 hormonas, pero el efecto más potente, el 95% del efecto lo cumple el cortisol. Son glucocorticoides que tienen su efecto sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, sobre el metabolismo de las proteínas y sobre el metabolismo de las grasas. Bueno, dentro de los glucocorticoides recuerden que el más importante es el cortisol, que también se conoce como hidrocortisona. ¿Y cuál es el efecto del cortisol o hidrocortisona sobre los hidratos de carbono? Lo que hace el cortisol o hidrocortisona es disminuir la utilización de glucosa por parte de las células, deprime ligeramente la movilización de glucosa al interior de las células y hace que el hígado aumente entre 6 a 10 veces la gluconeogénesis, o sea que aumenta la glucemia en aproximadamente un 50%. Pero también tiene sus efectos sobre las proteínas. Estimula el catabolismo de las proteínas, principalmente de las proteínas musculares, disminuye la movilización de aminoácidos al interior de las células y por lo tanto aumenta la cantidad de aminoácidos en el plasma. Esos aminoácidos son tomados por el hígado para producir proteínas plasmáticas. También tiene sus efectos sobre los lípidos, aumenta la lipólisis, o sea, aumenta la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo, por lo tanto aumenta la concentración de ácidos grasos en el plasma y los ácidos grasos son utilizados como fuente de energía, o sea, actúa como una hormona que conserva la glucosa y el glucógeno corporal. Bueno, cuando dije que se secreta en situaciones de estrés, cuando hablamos de qué situaciones pueden provocar estrés en una persona.
por ejemplo, una infección producida por microorganismos, bacterias, virus, etc., después de una cirugía, traumatismo de cualquier tipo, cortes, golpes, contusiones, enfermedades debilitantes de cualquier tipo. Cuando se inyecta noradrenalina a una persona también aumenta los niveles de cortisol o cortisona en caso de calor y frío extremos. Bueno, ¿cuál es el efecto del cortisol? O sea, el cortisol tiene un efecto antiinflamatorio, o sea, reduce la respuesta inflamatoria en todas las etapas. Por ejemplo, evita que el tejido dañado libere todos los factores que estimulan la respuesta inflamatoria, evita la vasodilatación y permeabilidad de los capilares y la migración de los leucocitos a la zona. También reduce lo que es la fiebre, pero tiene también otro efecto muy importante porque justamente evita que los mastocitos liberen histamina y entonces evita lo que se conoce como el shock anafiláctico y la muerte. Pero también reduce el número de leucocitos y de eosinófilos y por lo tanto previene lo que es el rechazo inmunológico cuando se realiza un trasplante de órgano tejido. Bueno, la utilización de cortisol para reducir las respuestas inflamatorias y el rechazo inmunológico tiene sus efectos secundarios, porque por ejemplo estimula la aparición de la osteoporosis, porque reduce la absorción de calcio a nivel intestinal, aumenta la eliminación de calcio a través de los riñones y también inhibe el depósito de calcio en la matriz de colágeno de los huesos. Por lo tanto, las personas que están con tratamientos prolongados con cortisol son más propensas a la osteoporosis. También a nivel del sistema digestivo interfiere en la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas son importantes ya que estimulan la formación de la barrera protectora contra los ácidos gástricos y la pepsina. Entonces las personas son más propensas a desarrollar úlceras gástricas y gastroduodenales principalmente. Pero también se utiliza en el feto para estimular la maduración del parénquima tanto del hígado como en los pulmones. En los pulmones es importante porque estimula la maduración de los neumocitos 2 que producen esa sustancia surfactante que es importante para el niño recién nacido para que no tenga problemas respiratorios. Bueno, la producción de cortisol está regulada por la adenocorticotrofina producida por la adenohipófisis y a su vez la producción de adenocorticotrofina por parte de la adenohipófisis está regulada por el factor que regula la factor que es estimulante de la producción de adenocorticotrofina, que es producida por el hipotálamo. Por otro lado, el aumento del cortisol actúa como un factor inhibitorio, ya que el aumento del cortisol inhibe la producción de adenocorticotrofina y el factor estimulante de la producción de adenocorticotrofina. Pero también los ritmos circadianos, o sea, la duración del día y la noche, principalmente situaciones de estrés, como también la producción de cortisol es máxima durante la mañana y es mínima durante la tarde. Bueno, los andrógenos suprarrenales son producidos por la corteza suprarrenal, principalmente principalmente producida por la zona reticular, pero pequeñas cantidades también por la zona fascicular. Principalmente produce dihidroepiandrosterona, pero también pequeñas cantidades de androstendiona. Estas hormonas, los andrógenos suprarrenales, son importantes, sobre todo en la vida fetal, porque ayuda al desarrollo de los órganos sexuales, pero también en una persona adulta, en la pubertad, estimula el desarrollo del vello púbico y axilar.
Una de las anomalías de las glándulas suprarrenales, principalmente de la corteza suprarrenal, es la enfermedad de Addison, que se puede dar por varias razones, por ejemplo, por atrofia de la corteza suprarrenal o por una respuesta autoinmune. El sistema inmunológico no reconoce las células que forman la corteza suprarrenal, o también por algún tumor maligno. Entonces, cuando se ve afectada toda la producción de hormonas por parte de la corteza suprarrenal y principalmente el cortisol y de la aldosterona, se produce la enfermedad de Addison. Vamos a ver cuáles son los síntomas. Los que manifiestan la enfermedad de Addison: se produce una deficiencia en la producción de mineralocorticoides, principalmente la aldosterona. Entonces, se reduce todo lo que es la absorción de sodio a nivel del tubo contorneado distal y los tubos colectores. Entonces se produce la pérdida de sodio a través de la orina, que eso se conoce como hiponatremia, y también se produce el aumento de los niveles de potasio en sangre y en el líquido extracelular, que se conoce como hiperpotasemia. Como consecuencia, entonces, o sea, no solamente se pierde sodio, sino también se pierde agua y se pierde mucho cloro a través de la orina. Eso hace que todo el volumen extracelular y el volumen sanguíneo se reduzca, y también se reduce entonces el gasto cardíaco y la presión arterial. Si los enfermos de Addison no son tratados en forma inmediata con mineralocorticoides, se produce su muerte entre 2 a 4 días después de manifestarse los síntomas clínicos. Los enfermos de Addison, como dejan de producir el cortisol, no pueden mantener las cifras normales de glucosa entre comidas, porque no pueden sintetizar glucosa por el proceso de gluconeogénesis. También se reduce lo que es la movilización de proteínas y de grasas, con lo que se deprimen muchas de las funciones, causando gran debilidad muscular. Uno de los signos clínicos que manifiestan las personas con síndrome de Addison es la famosa pigmentación melánica de la piel. Lo que pasa es que la hormona estimulante de los melanocitos, que es producida por la hipófisis, es muy similar a la adenocorticotrofina, y como las personas con enfermedad de Addison no producen cortisol, y como está regulado por un sistema de retroalimentación negativa, al no producir cortisol aumenta la producción de adenocorticotrofina, y como es una molécula similar a la hormona estimulante de los melanocitos, entonces la piel responde y produce más melanina, que es el signo característico de las personas que tienen la enfermedad de Addison, que puede manifestarse como parche o pigmentación melánica completa. El síndrome de Cushing se debe a la excesiva producción de glucocorticoides, o sea, cortisol, y que se puede deber a un tumor en la zona fascicular de las glándulas suprarrenales de la corteza suprarrenal, o por un tumor en la adenohipófisis. La excesiva producción de cortisol hace que, por ejemplo, aumente la glucemia después de una comida, pero también afecta el metabolismo de las proteínas, aumentando el catabolismo de las proteínas musculares. Por lo tanto, pierde proteínas musculares, y al perder las proteínas musculares se produce una gran debilidad muscular. Pero también otra característica del síndrome de Cushing es las famosas estrías purpúreas, que se forman porque también se ve afectado las proteínas que forman el tejido conjuntivo, principalmente el colágeno. Entonces el tejido se termina desgarrando. También se produce osteoporosis, pero por deficiencia de proteínas óseas,
también se ve debilitado o suprimido el sistema inmunológico. Bueno, acá vemos las características particulares de los enfermos de Cushing. Acá fíjense, se observan las estrías que son purpúreas, que aparecen en todas las partes del cuerpo. También cómo se movilizan las grasas y se terminan depositando en otro lado. Se produce el famoso signo característico del síndrome de Cushing, que es la cara de luna llena y el cuello de búfalo, porque se deposita en la cara y en el cuello esa grasa, y también en la región abdominal superior. Pero también acuérdense de que se produce pérdida de proteínas musculares, por lo tanto las extremidades son delgadas, y también proteínas del tejido conjuntivo y del hueso, por lo tanto se manifiesta la osteoporosis. Los huesos son más propensos a las fracturas. Bueno, el síndrome adrenogenital se produce por hipersecreción de los andrógenos, que normalmente está asociado a un tumor en la corteza suprarrenal, en la zona reticular. Excesiva producción de andrógenos hace que la mujer adquiera características masculinizantes, por ejemplo, desarrolla barba y bigote, la voz se vuelve mucho más grave, incluso puede desarrollar calvicie. Los depósitos de proteínas en la piel hace que la piel se vuelva mucho más gruesa, característico del varón. También el clítoris se desarrolla y adquiere un aspecto de pene, y en los varones prepúberes hace que se acelere el desarrollo de los órganos sexuales e incluso que tengan deseo sexual. La médula suprarrenal es la parte más interna de las glándulas suprarrenales. Puede considerarse como una porción especializada del sistema nervioso simpático. Está constituida por células cromoafines inervadas por fibras preganglionares del sistema nervioso autónomo dorso-lumbar. Su estimulación provoca la secreción de hormonas denominadas catecolaminas, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Las catecolaminas son hormonas con estructura química de amina. Se sintetizan a partir de la tirosina y se almacenan en vesículas listas para su liberación por exocitosis cuando llegue el estímulo simpático. Una vez en la sangre, las catecolaminas se unen a sus receptores específicos, condicionando una reacción equivalente a la de una activación en masa del sistema nervioso simpático. Las catecolaminas son hormonas de acción, liberadas en situaciones de estrés o peligro. Sus efectos irán encaminados a preparar el cuerpo para la huida o el enfrentamiento. Así se producirá un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractilidad miocárdica, un aumento de la tensión arterial, lógicamente una vasoconstricción cutánea y digestiva, y por el contrario una vasodilatación muscular y coronaria para mejorar la perfusión tanto del corazón como de los músculos. También una dilatación pupilar para mejorar nuestros campos visuales. Un aumento de la secreción glandular sudorípara para evitar el aumento de la temperatura corporal. Una relajación de la musculatura lisa digestiva y disminución de la secreción glandular salival, gástrica e intestinal. Se minimiza pues el proceso de la digestión. Una relajación de la musculatura lisa bronquial, lo cual nos va a facilitar la respiración y la obtención de oxígeno celular, indispensable para los procesos metabólicos celulares.
y un aumento de la secreción de glucagón y en consecuencia un aumento de la glicemia, lo cual va a facilitar la disposición de glucosa para las células.